nuestras Biblias el primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 17. Lo que vamos a ver ahora, amados hermanos, es con los ojos de Dios. ¿Cómo me ve Dios? Porque eso es una cosa, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo me veo yo? ¿Y cómo me ve el mundo? ¿Verdad? Cuando nosotros, ¿ya estamos listos ahí? Cuando nosotros quitamos la importancia de los ojos que más me interesan o que más me deben de interesar, los ponemos en desorden, ¿verdad? Primero debería ser Dios, ¿verdad? Sabiendo lo que Dios piensa de mí, yo debo de estar tranquilo y buscando agradar a Dios. Entonces, primero lo que Dios piensa de mí, cómo me ve Dios. Segundo, cómo me veo yo. Porque al conocer la voluntad de Dios, yo tengo que buscar tener la imagen y la semejanza que Dios quiere que yo tenga. Y que por cierto se perdió allá en el huerto, en Edén. Y que recuperamos con Cristo. Y después, cuando yo haya asegurado conocer cómo me ve Dios, cómo debo ser yo y verme como Dios me ve, entonces yo puedo tomar en cuenta cómo los demás me ven. Y le aseguro que si usted está en paz con Dios, todos los demás lo van a ver bien. Así que, amados hermanos, vamos a leer, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 40 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 40 en adelante. Ya sabe usted que uno de los atributos o defectos, no sé de qué lente se vea, ¿verdad? A mí me encanta leer la palabra y leerla mucho antes de un sermón. Se puede leer inclusive hasta medio versículo y predicar. Pero la palabra es viva y eficaz de tal manera que usted, de la sola lectura, Dios le hable a usted. Dios le habla. Así es que vamos a poner todo el sentido, como dice la Escritura, poniendo el sentido de manera que entendamos la lectura. ¿Lo tenemos ahí? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 40 en adelante, y leemos la palabra, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Le tuvo cómo? En poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Se da cuenta que por bonitos nos discrimina, ¿verdad? 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de David, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y mire, y te cortaré la cabeza. Y vea lo siguiente: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en el frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra.
e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que mire, no lo sé. Hasta ese momento no sabían quién era David. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Y teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vamos a orar. Vamos a orar, no a bailar. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios. Queremos en esta noche, Padre, darte a ti de todo corazón, Padre, porque tú nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Pero definitivamente, Padre celestial, que estamos hasta cierto punto un poco avergonzados, porque hemos cambiado el orden de las cosas y muchas veces nos interesa mucho más lo que piensan los demás, lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, y hemos pasado por alto muchas veces lo que tú piensas de nosotros o de la manera que tú nos ves. Ayúdanos, Dios, a poder comprender, Padre, que la mirada más importante sobre nosotros viene de tus ojos. Y lo que tú creas de nosotros, eso es lo que nosotros debemos de creer. Y si tú has dicho que nunca nos dejarás, que nunca nos desampararás, nosotros debemos de tomar esa palabra y hacerla nuestra. Y enfrentar todo tipo de gigante, todo tipo de prueba, todo tipo de dificultad, y salir victorioso en tu nombre. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Háblanos al corazón. Háblanos al corazón, Espíritu. Muy poco tengo yo que decir, si no es a través de tu Santo Espíritu. En tus manos nos depositamos, Señor, según la necesidad de cada uno de nosotros. Háblanos en esta noche al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Viéndome con los ojos de Dios. Yo creo que todos conocemos los lentes binoculares. No sé cómo se dirá en inglés, ni me lo digan porque de aquí no lo voy a entender, ¿verdad? Pero no sé si ustedes han tenido un juego de estos lentes, ¿verdad? Algunos son pequeños, grandes, pero tienen una peculiaridad. De un lado el lente es muy pequeño y del otro lado el lente es muy grande. Si usted agarra los lentes binoculares y los agarra al revés y pone sobre sus ojos la parte del lente muy grande, usted ve todo muy lejos. No lo ve pequeño, lo ve lejos. No lo ve cerca, lo ve lejos. Pero cuando usted agarra el binocular y se lo pone correctamente, ¿verdad? Porque si se lo pone así y sigue caminando, se puede caer, se va a ir en un hoyo pensando que está lejos. Pero cuando usted lo coloca correctamente, usted puede ver a distancias lejísimas y saber cosas que a simple vista usted no podría saber. ¿Sabe que Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Cuando usted
pone el lente correcto, se pone el lente de la fe de una manera correcta y logra ver como la Biblia enseña que Dios nos ve, amado hermano, usted es capaz de ver más allá, usted es capaz de caminar más allá de lo que sus pies puedan andar, porque nos damos cuenta que solos no estamos, que Dios está con nosotros. Cuando nosotros logramos pensar eso, cuando nosotros cambiamos el orden de las tres cosas que les dije, cómo me ve Dios y lo ponemos arriba, cómo me veo yo, que debe ser resultado de cómo me ve Dios, y por último, cómo me ven los demás. Cuando usted los pone en ese orden, usted tiene un estilo de vida y usted tiene fuerza en las cosas que usted haga porque pone arriba a Dios. Cuando usted pone arriba cómo lo ven los demás, normalmente, amado hermano, usted se va a engañar con la manera que usted ve y usted va a tomar el lente al revés, porque muchos dirán que usted es alto, pero una persona alta dirá que usted es bajo. Una persona gorda dirá que usted es delgadito, pero un delgadito dirá que usted es gordo. Una persona que no tiene muchos atributos en cuanto a inteligencia o a estudio dirá, wow, cuánto ha estudiado usted. Pero una persona que tiene un alto coeficiente dirá de usted, quién sabe, ¿verdad? Entonces, cuando usted valora las cosas en desorden, o por lo menos en un orden equivocado, usted no va a tener un concepto correcto de usted. Y fíjese que cuando nosotros atesoramos lo que Dios piensa de nosotros y vemos que Dios nos llama hijos amados, que nos llama hijos obedientes, que dice Dios que estamos en su bendición, que estamos bajo su gracia, que Él nos dice que nunca estaremos solos, que siempre estará con nosotros. Cuando la Biblia dice que todo lo podemos cuando estamos en Cristo que nos fortalece. Cuando vemos todas estas cosas, usted es capaz de ponerse en pie y enfrentar cualquier tipo de aflicción que haya en su vida. Mire, hermano, ¿por qué es importante valorar la opinión de Dios? Primero, porque la Biblia le llama a Él el Todopoderoso. La Biblia enseña que Dios hizo todas las cosas, sí, todas las cosas. Y los hizo con su palabra, con el poder de su palabra. Entonces nos damos cuenta que es muy importante la opinión de Dios. Cuando usted trabaja y usted tiene una persona jerárquicamente arriba de usted toma en cuenta mucho lo que opina su jefe. Y más cuando su jefe tiene la autoridad como para promoverle a usted o darle un aumento de salario o darle una seguridad o concederle algunos beneficios, no sé, de los que se ofrecen en el trabajo. Entonces cuando usted ve que la persona que es su jefe tiene esa facultad, usted trata de agradarle. Si no, sería una persona que ve que no valora correctamente las cosas. ¿Por qué los muchachos están tan atribulados? Mire, ve a los muchachos. No pueden tener paz, hermanos. No pueden estar tranquilos. Dios me guarde, con Dios me libre cuando van a salir. Cuando se van a reunir con un grupo de amigos. Cuando van a la escuela, cuando van a la universidad o donde ellos vayan. ¿Cómo les cuesta salir? ¿Saben por qué? Porque es demasiado importante para ellos lo que sus compañeros piensen. Desean ser aceptados por ese grupo al cual ellos van a buscar. Y sin darse cuenta que la opinión más grande la tienen en su Biblia. Y cuando ellos logren agradar a Dios, y cuando todos nosotros logremos agradar a Dios, es cuando nosotros nos vamos a volver realmente poderosos, nos vamos a volver realmente personas constantes y firmes en todas las cosas que hacemos, porque vamos a tener el respaldo divino. Otra cosa de Dios, Dios tiene buena actitud respecto de nosotros. Dice el Señor en su palabra: yo sé los pensamientos que tengo con respecto de ti, pensamientos de bien y no de mal, para hacer lo que queréis. En otras palabras, Dios tiene una buena intención conmigo. ¿Por qué? Porque me ama y quiere hacerlo. Entonces a Dios, y ponga atención a esto, a Dios no le interesa tanto nuestra capacidad.
A Dios no le interesa tanto que nosotros seamos las personas más diestras, no le interesa tanto que nosotros seamos conquistadores, que tengamos fuerza, que tengamos dinero, porque Él es el Todopoderoso y Él hace todas las cosas. Si Dios tomara solo gente súper inteligente, si Dios tomara lo mejor de este mundo para hacer las cosas, definitivamente que la gloria sería para estas personas que son las mejores. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que lo peor del mundo escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, dice la Escritura. Por eso es que que usted tiene enfrente está predicando hoy, porque no escoge lo mejor. Porque escoge aquello que estaba en el lodo cenagoso, los levanta, lo limpia, lo fortalece y lo enriquece y lo hace una persona totalmente diferente con su amor y con su poder. Ahora leímos la historia que yo sé que todos ustedes ya la habían leído muchísimas veces. Ya habían escuchado la historia de Goliat y de David, o David y Goliat, lo habían escuchado muchas veces. Pero vean por favor, y les invito a que ustedes puedan leer todo el capítulo 17. Porque resulta que el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos. Y se juntaron frente a dos montes, y dentro de los montes estaba el valle de Sená. Entonces estaba un ejército frente a otro ejército. Por tiempos los filisteos habían sometido al pueblo de Israel. Y los dos ejércitos se pusieron frente uno al otro. Era el tiempo de la primera monarquía en Israel. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se recuerda? El primer rey de Israel. Saúl, así es. ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? Se va a llegar pero mire qué bueno, me llegaron hasta el tercero. Pero entonces, amado hermano, mire, era el tiempo de la primera monarquía, era Saúl el rey. Y dice la Escritura que Saúl, que el rey Saúl, era muy hermoso. Y además, dice la Escritura, que de todo el pueblo, el más alto del pueblo le llegaba hasta los hombros. Estamos hablando que Saúl era alguien muy alto. Y entonces cuando vieron a Saúl y que lo iban a poner de rey, sí, dijeron todos, ese es nuestro rey, porque le vieron el porte, porque lo vieron a él, ese es quien quiere que salgamos a la batalla, él nos va a llevar a la victoria. Y eso fue un golpe para el mismo Israel, que quitaron del centro a Dios y quisieron poner un rey. Pues en ese tiempo, ese gran rey Saúl estaba enfrente del pueblo, del ejército de Israel. Y resulta que entre los dos ejércitos surgió un paladín, alguien que se ponía en medio, que de hecho eso es lo que quiere decir esa palabra, alguien que pone en medio de dos campos. Era una persona que medía 6, ¿no? ¿Cuántos? 7 pies. No, medía exactamente, quiero ver, 9 codos, 45 centímetros cada codo. Haga usted la cuenta. Era una persona arriba de los 3 metros. No crea que David el gigante era de 10 metros. No, era 3 metros. Pero mire, yo veo aquí gente, usted. Ya en mi tierra me sentía algo alto, ¿verdad? Pero aquí usted, por más que me estiro, ¿verdad? De repente pasa y he visto una mujer de este tamaño, usted. Se siente chiquito. Pero mire, amados, resulta que este hombre de más de 3 metros de altura se ponía frente a todo el ejército de Israel. Y dice la Escritura que por 40 días, mire, por 40 días se ponía frente al ejército de Israel y decía, ¿por qué vamos a pelear? ¿Por qué nos vamos a matar todos? ¿No soy yo filisteo? ¿No son ustedes de siervos de Saúl? Saquen a uno solo que pelee conmigo. Si él me gana, nosotros seremos sus siervos, y si él pierde, ustedes serán nuestros siervos por siempre. Y dice la Escritura que cuando el pueblo veía el tamaño de Goliat, huían de su presencia. Esta tarde he retado al pueblo de Israel. Y todos temblaban. David era el más pequeño de 8 hermanos.
Normalmente, para las familias que pastoreaban su ganado, quien los cuidaba era siempre el menor de todos los hermanos. David era el menor de todos sus hermanos. Era el que era visto de menos. Era el que era visto, bueno, manden a David, ¿verdad? ¿Quién va a hacer esto? Que vaya David. Y los hermanos mayores, David anda a hacer esto, David anda a hacer lo otro. Era el menospreciado de la casa, era pequeñito, era rubio, y también la Biblia dice que era bonito, ¿verdad? Hermoso, dice la Escritura, pero uno decirle de un hombre hermoso, ay, hermoso, se siente algo raro, ¿verdad? Pero así dice la Escritura. Y entonces llegó David, que él andaba llevando las ovejas y las llevaba por todos lados. Y quiero decirle que el oficio de ovejas no era algo que salía en la mañana y regresaba en la tarde, sino que se llevaba y se perdía por semanas, se iba por semanas para alimentar a las ovejas que tenía a su cargo. Y trataba de buscar los mejores pastos, aunque fueran en lugares peligrosos. Pues ese chiquitín de David, que dicen que más o menos David medía como 1,60 m, eso es lo que creen que medía David, o sea, no era un tamaño estándar salvadoreño, ¿verdad? Entonces, este David, dice él, cuando escuchó a Goliat hacerle el reto, por 40 días lo enfrentaba todo el ejército. Digo yo, ¿qué habrá pensado Dios? ¿Qué habrá pensado Dios? Cuando Israel tenía la historia de haber vencido a los pueblos más fuertes que ellos, porque Dios había estado con él. Israel se había olvidado de cómo lo veía Dios. Israel se había olvidado que Dios le había dicho que es la niña de sus ojos. Te he amado, Israel, por eso te he puesto allí. Por eso te he dado la tierra, porque te he amado. Mire, Israel perdió de vista eso y solo veía a Goliat. El rey, para motivar a su pueblo, dijo: quien vaya y pelee y venza a Goliat, no solo vaya y pelea, porque si va y muere, pues ya no le va a dar nada, ¿para qué le va a dar algo, verdad? Quien va y lo venza, le voy a dar riquezas, lo voy a eximir de impuestos. Mire, imagínense no pagar impuestos, hermano, que todavía ahí perdiera el hermano, ¿verdad? Que está ya, solo le quedan un par de días de trabajo de fuerte, ¿verdad? Lo vamos a eximir a la casa de su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que su apellido jamás iba a pagar impuesto dentro de Israel. Y además, dijo, se va a casar con una de mis hijas. Esa era la oferta. Pero quizás pensaba Israel, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel viéndose a sí mismo. No, hombre, ¿yo qué soy delante de ese? ¿Y de qué me sirven todas esas promesas? ¿Y para qué? Pues, ¿y para qué me va a dar mujer y va a estar muerto? ¿Ah? Nada va a servir. Y entonces se veían a sí mismos pequeños frente a lo que tenían enfrente. Y olvidaban que se llamaban Israel. Israel fue el nombre que Dios le puso a Jacob, que su nombre significaba suplantador. Dios le dijo: no te llamarás más Jacob, sino que será tu nombre Israel, porque eres el que pelea con Dios y sale adelante. Se olvidó de su nombre y se lo repetía, y cada vez que decían el nombre del pueblo Israel, les recordaba que era un pueblo de victoria porque Dios estaba con ellos. Mas sin embargo se les había olvidado del todo lo que Dios pensaba de Israel. Y entonces, amados, el rey David aún no era rey, se presentó frente a Salomón y le dijo, frente a Saúl, y le dijo que él podía ir. No podrás, le dijo. Tú eres un muchacho. ¿Cómo lo veía Saúl? Tú eres un muchacho. Y aquel es guerrero desde su juventud. No podrás. ¿Cómo no, rey? Le dijo. Yo he cuidado las ovejas, y cuando león u oso toma alguno de las ovejas, yo voy y les quito la oveja que se han llevado. Y si me quiere atacar, los hiero y los mato, sea oso o sea león. El rey Saúl no creyó mucho en que él podía. Le dijo: bueno, andá, le dijo. No había de otra, porque nadie quería ir. Y vino David, se puso la armadura de Saúl. Evidentemente la arrastró toda, ¿verdad? Cualquiera, yo voy a presentarle mi saco a alguno de ustedes, va a ver cómo le queda. Bueno, a Carlito le quedó, no sé cómo, ¿verdad? Y mire, hermano, no podía caminar. El Señor le dijo: yo nunca he andado con esto, lo voy a dejar. Y vino él
y agarró 5 piedras lisas, de esas que el agua había tratado y tratado y tratado y tratado, porque las piedras son lisas porque el agua, el golpe del agua las va alisando. A muchos de ustedes se quejan y lloran y me pasó y que no sé, y no saben que el golpe del agua les está alisando. El golpe del agua les está alisando. El golpe del agua los está alisando. ¿Saben por qué? Porque usted va a ser uno de los que Dios va a agarrar y lo va a lanzar frente a ese problema que tiene tan grande que usted no encuentra la salida, y se va a clavar en ese problema, y ese problema va a caer y usted va a salir victorioso. Pero necesita estar liso, hermano. Necesita estar liso y deje de estar llorando. Déjese, porque de todos modos de Dios no se puede apartar. Y entre más corra, mire, pues David escogió 5 piedras. Y fíjese que se fue, usted puede leerlo en la historia, y se puso frente a Goliat. Y una vez más, Goliat vio a David y lo vio pequeñito, y dice que lo vio hermoso, y ha de haber sido un gran feo, ¿verdad? Porque le cayó mal por eso, ¿ah? Y entonces David lo menospreció, Goliat lo menospreció, lo vio poquito. Y entonces David le dijo: tú vienes a mí con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no se estaba viendo como sus hermanos lo veían. Por favor, lea todo el capítulo. Como sus hermanos lo veían. ¿Qué andas haciendo aquí? Le dice: solo a molestar has venido. No se veía como su papá lo veía. Este es el más pequeñito. Ese es el que nos hace los mandados. Él no tiene ninguna autoridad. Es más, cuando Samuel lo andaba buscando para ungirlo como rey, mire, pasaron todos los otros 7 hermanos de David, y no lo encontraron. Y Samuel: no es ninguno de ellos, dijo Samuel. ¿Tienes otro hijo? Ah, sí. Ay, David, pero ese es el que cuida las ovejas. Pues no me voy a ir hasta que lo traigas. ¿Por qué? Porque Dios había puesto los ojos en David. Y usted está pensando más en lo que el vecino piensa de usted. Está más, perdónenme la expresión, más clavado en lo que cómo me ven a mí otras personas. Y se olvida de cómo Dios lo ve. Y por eso perdemos las batallas, porque cuando se olvida de Dios, usted le da la espalda a Dios y Dios le da la espalda a usted. Por eso es que después dice la Escritura: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Usted le da la espalda a Dios y Dios se la da a usted. El Salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que usted tiene que estar bajo la sombra, y la sombra solo cubre un espacio, diciendo: esto aquí quiero que vivas, en esta conducta quiero que te mantengas, esto quiero que sean tus mandamientos, estos quiero que sean tus pensamientos. Te sales de eso, te sales de la sombra y del abrigo del Altísimo. Pero David no le importó lo que el grandote pensara, y yo me imagino que todos los filisteos se rieron de él. Y cuando salió corriendo Goliat con su gigantesca espada y lanza, David no salió corriendo: Señor, pues dame la armadura, que este me va a matar, este está muy grandote. Agarró su piedra lisa, la puso en su onda y la tiró. ¿Y sabe por qué fueron 5 piedras? Porque si usted ve más adelante, Goliat tenía 4 hermanos, gigantes como él. David no iba a fallar. David iba ¡po! Y caen los 5. Si acaso se hubiese presentado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque él iba en el nombre de Dios. Y cuando usted sabe lo que Dios piensa de usted y usted lo acepta como suyo, a usted no le queda más que la victoria, porque Dios, óigame, está con usted. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amado hermano? Y David hizo lo que dijo que iba a hacer. Le dijo a Goliat, le dijo: hoy te voy a quitar la cabeza. Y le dijo: daré el cuerpo de todos los filisteos. Mire que no solo se lo dijo a Goliat, le dijo: a todos esos filisteos los voy a matar hoy. Hermano, usted vio el resultado. ¿Cuál fue el error de Goliat? Insultar el nombre del Señor.
¿Cuál fue la bendición de David? Aceptar como Dios le veía a él. No sé qué piensa usted, pero si usted sigue viendo lo que los demás piensan, usted un día será muy gordo o muy chiquito o muy delgado o muy feo o muy bonito o muy pobre o muy rico. Pero cuando usted ve a Dios, usted se encuentra realmente con la persona que es. Y se encuentra en el momento para cambiar de manera que Dios le bendiga a usted. ¿Qué piensa Dios de mí? Primero. Segundo, en base a lo que Dios piensa de mí, ¿qué pienso yo de mí mismo? Después que yo he evaluado y he puesto bien eso, yo puedo pensar, ¿qué piensan los demás de mí? Amados hermanos, yo no sé usted, pero sin importar el tamaño y la condición, yo quiero tener la victoria que David tenía. Y mire, David no era un santo, porque si usted lee el capítulo 17, los hermanos le dijeron cuando llegó y dijo, yo lo voy a vencer, dijo, tú has venido solo a molestar, yo conozco tu corazón como eres. ¿Y sabe qué respondió David? ¿Y qué he hecho ahora yo? Le dijo. En otras palabras, David no era ningún sencillo. ¿Ah? ¿Y yo qué hice pues? Eso dijo David. O sea, David nunca fue un santo. Fue una persona que confió en Dios. ¿Sabe usted? La Escritura dice en Primera de Pedro que nosotros somos hijos obedientes. Levante la mano los obedientes. Cuando ya se pase lista, mejor, pastor. ¿Ah? Pero ¿sabe por qué? Dios te sigue llamando a ti, hijo obediente. Aunque tu corazón piensa que no lo eres, porque quizás en verdad no lo eres. Porque Él tiene la fuerza para hacerte el cambiar. Tiene el deseo de hacerlo. Y solo necesitas que le creas y que te sometas a Él. ¿Sabe cómo la Biblia nos llama también? Hijo amado. ¿Ah? Y el hijo amado no es el hijo consentido. ¿Cómo le dijo Dios cuando se bautizó nuestro Señor Jesucristo? He ahí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. En los tiempos y según la costumbre judía, el hijo amado es el hijo obediente, el hijo que imita al Padre. Y por eso la Escritura dice que nosotros como hijos de amados tenemos que ser imitadores de Dios. Dios dice eso de usted. Cuando vemos los frutos del Espíritu, que son amor, paciencia, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, decimos, ¿y cómo voy a lograr yo eso? Te estás viendo con tus propios ojos y estás ignorando que Dios dice que tú lo puedes ser. Amado hermano, déjate de ver así. Mire, hay dos palabras que se parecen mucho: actitud y aptitud. Actitud con C y aptitud con P. La aptitud, la que tiene P, es la que muestra cuánto tengo y cuánto soy yo, qué tan preparado yo estoy. Usted pone en su currículum todas sus aptitudes. Usted detalla, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro. Pero la actitud es la voluntad del corazón. Se lo digo porque en mi trabajo yo lo vi. Llegaban gente con 3 títulos universitarios y aparecía uno que estaba jovencito, todavía ni siquiera había egresado. En mi trabajo veían al nuevo, al que ni siquiera había egresado, solo le veían una actitud de servicio, queda contratado. Y el que tenía el montón de títulos, ese no. Ese ya viene amañado. Ese viene a rebotar de otro lado, mejor este que tiene una buena actitud. Sin importar ¿qué tan apto piensas que tú estás? Tienes que tener una actitud correcta delante de Dios. Para que sean no tus aptitudes o tus cualidades, sino que sean las aptitudes o las cualidades de Dios que reinen en tu vida. Que salgan a luz el poder de Dios en las cosas que tú haces. Iglesia, ya estuvo estar llorando. Allá estamos cantando, ¿verdad? Somos discípulos de aquel que sufrir me tocó a mí en esta vida. No, hombre, te tocó hoy, enfréntalo. Ya deje llorar. Ya deje, mire, gente que, ay, hermano,
hermano, fíjate. Ahí viene la hermana Lamentos. Bien, hermano, con Dios, allá mire en su cuarto, llore, chille todo lo que quiera. Tiene un consejero, gloria a Dios, con él, con esta persona nada más. Pero mire que... No, hermano, deje eso ya. Mire, cuando nosotros damos consejería, yo quisiera poder ayudar. Y solo tengo dos cosas: mi opinión y mi oración. Nada más. Pero cuando tú vas a Dios, Dios no necesita a nadie más. Dios no necesita a nadie más. Jesús hace como Él quiere hacer. Mire qué tristeza es cuando la gente se anda quejando y usted fulano, se quejaron de usted. Usted me se quejaron de usted. Ya me habían contado que usted. Quéjese con Dios. ¿Y qué hace la gente, pues? ¿Qué hace la gente? Mire, aquí no. No, aquí estamos bien nítidos todos. Pero miren, en El Salvador tenía una hermanita de la iglesia que se quejaba de su esposo. Mire, y con todo se quejaba de su esposo. Y decía: ese esposo que tengo no me sirve. Y eso tiene mucho que decir, hermano. ¿En qué no le sirve? ¿En qué mantenimiento o qué, pues? Ese no, que no sé qué y que no sé cuándo. Pero sabe, cuando decía: no, hombre, si este hombre que tengo no me sirve, ¿quién queda de bobo? ¿Quién queda de bobo? Cuando usted habla mal de su pareja, ¿quién queda de tonto? ¿Y por qué te casaste, pues? Y no lo escogiste tú. Así es que mire, mejor vaya a la presencia de Dios para que su pareja o su hijo o su amigo o su padre se logre ver como Dios lo ve y logre cambiar en la fe en el Señor. Iglesia, hay tanto que Dios tiene para nosotros y lo perdemos por lamentarnos tanto de las cosas que no tenemos. En el libro de los Jueces hay una persona que se llamaba Jefté. Dios le dio un tremendo ejército, pero cuando fueron al ejército eran demasiados. Si no me equivoco, eran como 10,000 soldados, 10,000 guerreros. Y Dios le dijo: no, son muchos. Le dijo: váyanse allá a tomar agua. El que veas que toma agua así, como que chucho, se tira de un solo perro, perdón, ¿verdad? Y ese deséchamelo, por favor. El que se agache y tome así de rodillas y tome agua y esté así ojo al Cristo, ese está bueno. No le dijo ojo al Cristo, por supuesto. Ya antes le había dicho: mira, por favor, el apocado, mándalo de regreso. Dios iba puliendo, y ¿sabe qué? Al final se quedó con 300. Y con 300 Dios le dio la victoria. Pero él logró verse como Dios lo veía. Y Dios vio, y él pudo ver a esos 300 como Dios lo veía. Decida usted. Piense y tome muy en cuenta lo que dicen los demás y usted nunca va a ser feliz. Decía una persona: el principio del desastre es querer agradar a todas las personas. Agrade a Dios, agrádese usted en Dios y entonces piensa en los demás. Cuando haya certeza en su corazón que Dios ha hecho su voluntad en usted. Vamos a orar. Padre bueno y santo.